Cordial saludo, mi nombre es Paula Daniela Rubio Peña y el de mi compañera Saidi Ginley Ramírez. Nosotras somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Piloto de Colombia y somos invitadas al tercer Simposio Internacional de Investigación en Ciencias e Ingeniería de la Corporación Universitaria Republicana. Nuestro proyecto es el estudio de los sistemas de drenaje urbano sostenible SUDS para evitar riesgos de inundación en la localidad de Bosa. Como directora de nuestro proyecto está la ingeniera Yuria Alejandra Caicedo y nuestro codirector, el ingeniero Felipe Santamaría Alzate. Bienvenidos. Cordial saludo. La tabla de contenido tiene los siguientes ítems. Para las palabras claves tenemos 6 y voy a nombrar algunas. SUDS es un control de escorrentía y sus siglas significan Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. Zanjas filtrantes es una tubería subterránea que básicamente lo que hace es que distribuye el agua uniforme a través de un material filtrante. Alcantarillado, red sanitaria que tiene un manejo y control adecuado de las aguas residuales y o escorrentías, conduciéndolas hasta una fuente óptima. Introducción. Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intropical. Una de las necesidades más importantes que tiene la ciudad de Bogotá en términos de clima es la amortiguación de aguas lluvias en el espacio público, sobre todo en los periodos de precipitación debido al rápido desarrollo urbano que ha generado la impermeabilización de ciudades o de ciudad, teniéndose pues pocas coberturas vegetales que ayuden a mitigar el agua lluvia. Es frecuente ver las redes de alcantarillado desbordadas en tiempos de lluvia debido a los grandes volúmenes de agua pluvial, sobrepasando pues en muchas ocasiones la capacidad de los colectores y generando que en los últimos años se ha vuelto pues muy repetitivo en cada temporada invernal. Por esta razón, la finalidad de este proyecto es comparar la tipología de los SUDS y así concluir cuál es la más pues adecuada para la zona de estudio. Dentro de las generalidades del proyecto, tenemos la línea de investigación, que es sostenibilidad de la infraestructura, los objetivos de desarrollo sostenible. Allí encontramos 17, pero solo escogimos 3. Está el número 3, que es la salud y bienestar, número 9, industria, innovación e infraestructura, y por último el número 11, que es la ciudad y comunidad sostenible. Para la formulación del problema, entonces para la primera mitad del siglo XX, Bosa era un municipio de 5 comunidades por una población no más de 20.000 habitantes, con una actividad económica principal de agricultura de subsistencia. Actualmente, más de 18.000 personas se ven afectadas cerca al barrio San Bernardino, el cual expresa su inconformidad respecto a la precariedad que presentan pues frente al servicio de alcantarillado. Esto debido a la falta de inversión por parte de la alcaldía local, teniendo en cuenta que llevan más de 16 años sin una red de alcantarillado adecuada. Como alternativa para mitigar este fenómeno, lo que realizaron los habitantes fue un sistema de alcantarillado artesanal, pero este no les sirve de mucho ya que colapsa, y no solo colapsa el agua pluvial, sino las aguas negras. De acuerdo a lo anterior, podemos deducir que los sistemas de drenaje presentes en la localidad no satisfacen las necesidades básicas de la comunidad en épocas de invierno, además de un aumento demográfico que se presenta en la zona. Por esto, se propone implementar un sistema urbano de drenaje sostenible que cumpla con la capacidad hidráulica adecuada. Para ello, la pregunta problema es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de implementar un sistema urbano de drenaje sostenible en la localidad de Bosa? Como antecedentes y justificación del estudio, se tiene que, mediante la expansión de la ciudad de Bogotá, se generó la adición de los municipios aledaños, entre ellos Bosa, el cual no contaba con una red de alcantarillado preparado para dicha unión. Otro aspecto para tener en cuenta es el crecimiento de la población generado por el desplazamiento derivado del conflicto armado desarrollado en el interior del país, el cual genera condiciones de precariedad, pobreza y desolación, obligando al desarrollo de barrios marginales
carecientes de las condiciones básicas como alcantarillado, acueducto, electricidad, entre otras necesidades. En la necesidad de una vinculación a la red pública de alcantarillado se genera un desbordamiento en la capacidad instalada. Por lo tanto, con la implementación de los UT se busca lograr un sistema de drenaje para el control de inundaciones. Con esto se vería beneficiada la localidad de Bosa, ya que una vez implementados los UTS en esta localidad, se mitigarían las inundaciones presentadas en épocas invernales, lo que conllevaría un mejoramiento de las condiciones de salubridad, bienestar en la población y disminución en los tiempos de movilidad. En nuestro proyecto tenemos como objetivo general identificar un diseño metodológico para la aplicación del sistema de drenaje urbano sostenible como alternativa para el drenaje pluvial de la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es identificar las tipologías del sistema urbano de drenaje sostenible más factible que se adecue a las necesidades de la localidad. En segundo, proponer un esquema hidráulico para el alcantarillado pluvial del área de estudio. Y por último, disminuir el riesgo de inundaciones en la localidad mediante un esquema hidráulico. Nosotros tenemos un marco conceptual en el cual pues resaltaré los 2 conceptos más importantes. El primero son las alternativas hidráulicas por la urbanización. El proceso de urbanización, dadas las prácticas convencionales, conlleva a la modificación de la cobertura del suelo, toda vez que las coberturas naturales son realizadas por materiales de mejor prestación en cuanto a su resistencia mecánica y durabilidad. Y que en su mayoría tienden a ser menos permeables. Esta alteración implica la modificación del comportamiento hidráulico de las microcuencas una vez son urbanizadas. Otro concepto importante es la escorrentía e infiltración en el área urbana de Bogotá. Respecto a la infiltración dentro del ciclo hidráulico, se resalta la condición específica del área rural de la cuenca del río Bogotá, dada la cobertura de esta zona, el tipo de suelo y la tipografía. Se configuran grandes áreas de infiltración que mitigan en gran medida el riesgo de inundación. Áreas que complementan con ríos, quebradas, humedales como reservorios en temporadas invernales. Otro concepto, y pues para nosotros el más importante, es la definición de SUTS, los cuales son pues elementos integrales de infraestructura hidráulica urbana, cuya misión es captar, retener, transportar, almacenar e infiltrar el agua pluvial del terreno de forma que permita eliminar de modo natural su carga contaminante e intente reducir al máximo el ciclo hidráulico natural previo al proceso de urbanización que mencioné anteriormente. Los objetivos principales son resaltar el régimen hidráulico natural o tratar de restaurarlo, preservar la calidad de aguas, mejorar el valor del entorno y del paisaje y, por supuesto, fomentar la reutilización del agua. En nuestro marco teórico también tenemos varios conceptos, pero pues el más importante es la tipología de SUTS. Estos se clasifican de la siguiente manera según su uso. En el caso de que se requiera un control de la fuente, se pueden utilizar techos verdes. En el momento de una atenuación de crecientes y descargas controladas, se pueden también usar cuencas verdes. Y para la recarga de aguas subterráneas se recomienda trincheras y zanjas de infiltración, entre otras UTS. Quisiera definir algunos UTS, los más interesantes para nosotros. Uno de ellos son los techos verdes, los cuales son altamente promovidos por sus amplios beneficios en las ciudades, pues tiene una eficiencia energética y es que regula la temperatura, reduce el fenómeno urbano de isla de calor y genera zonas verdes aptas para la recreación pasiva. Otro que nos llamó mucho la atención es el tanque tormenta. Este tipo de SUTS consiste en la construcción de tanques enterrados o a nivel que permitan la captación y almacenamiento de agua lluvia con el fin de ser utilizada con fines no potables, o sea, lavado de baños o lavado de carros. Por último, y pues el que se escogió para este proyecto, pozos y zanjas de infiltración, los cuales son perforaciones y trincheras rellenas de material granular que sirven para recoger y almacenar agua de escorrentía hasta que se produce la infiltración de esta al terreno natural. Por otro lado, tenemos la planificación de SUTS.
Pues en esta investigación se exponen dos formas para la selección de SUTS, teniendo en cuenta los diferentes criterios y uno de ellos es especialmente para países empobrecidos. Entonces, pues iniciamos con el primer método en el cual se plantean los dos pasos de la siguiente manera. En primer lugar, la prevención, pues donde se deben probar las medidas preventivas y comprobar si corresponden al diseño y cumplen con la capacidad necesaria. Y en segundo lugar, la implementación del sistema de control en origen, ya sea el que se haya seleccionado, pero debe tener en cuenta que una vez hecha esta selección, debe existir un proceso de ajuste en el cual se repasa la conveniencia de cada eslabón de la cadena y la posibilidad de agrupar distintas etapas. Todo el proceso debe ser realizado por un equipo multidisciplinar. En segundo lugar, encontramos el método de la selección de SUTS en países empobrecidos, el cual pues nos llama mucho la atención. Este método se basa en el método de Analytic em, Hierarchic Process para la ponderación de los criterios. En primer paso, pues se definen 6 criterios. El primero es la disminución del agua escorrentía, en el segundo, la reducción de los contaminantes, tercero y cuarto son los costos de construcción y mantenimiento, en el quinto, la captación comunitaria y en el sexto, un potencial de creación de hábitat. Es importante que en estos casos existen que incluyen zonas verdes, los cuales deben diseñarse adecuadamente con vegetación propia de la zona para evitar plantas invasoras. En segundo paso, se genera una ponderación de los criterios anteriormente mencionados y por último se realiza la selección de los usos. En herramientas de los UTS, perdón. Como marco jurídico, tenemos acuerdos, resoluciones, decretos, leyes, y les mencionaré los que nos parecen más o los que resaltan más, porque todos son importantes. El acuerdo 391 del 2009 del Consejo de Bogotá, el objetivo de este pues, es formular el plan distrital de mitigación y aceptación al cambio climático. El acuerdo 418 del 2009, este indica pues, que la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables. Algo para llamar de acá es que la entidad y el Jardín Botánico José Celestino Mutis nos pueden prestar asesoría y soporte técnico, pues de lo que necesitemos. Otra resolución es la 6523 del 2011. Esta reglamenta y adopta los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Para la zona de estudio, entonces tenemos las características geográficas y ambientales. Pues la localidad de Bosa está situada en un extremo sur occidental en la ciudad de Bogotá, en el marco periférico del distrito capital. Bosa ha sido organizada en 5 unidades de planeación zonal, o más conocida como UPZ. Está Bosa Central, Bosa Occidental, El Apogeo, Tintal y El Porvenir. Para la geomorfología y suelo, entonces el área abarcada por la localidad de Bosa cuenta con pendientes que oscilan entre 0 y 12 grados, lo cual da una configuración plana y levemente inclinada. Para la ubicación, entonces considerando el objetivo de plantear pues la posible implementación de un SUTS en el área urbana de la localidad de Bosa, vemos que esta limita con la localidad de Kennedy, Ciudad Bolívar, con el municipio de Soacha y municipio de Mosquera. Para la protección ambiental, entonces tenemos que pues, la localidad de Bosa cuenta con los humedales Tibanica y la isla Chiguazuque, el cual son áreas de protección ambiental y esas están reglamentadas según la ley 357 de 1997. Para la amenaza ambiental, entonces se encuentra pues atravesada por el río Tunjuelito, que deposita sus aguas en el río Bogotá, hacia el occidente de la localidad.
En el estado del arte hicimos una comparación de algunos tipos de SUTs, entre ellos con ventajas y desventajas. Aquí podemos decidir cuál era el más adecuado para la zona de estudio, que es las zonas de infiltración. Para las fases del proyecto, como primero tenemos la etapa descriptiva de los SUTs, una visita al campo. Acá tenemos la localización del barrio San Bernardino. Este es el Parque Central de Bosa, donde estaría implementado el SUT, que es la zanja de infiltración. Escogimos este barrio ya que al momento de investigar, las noticias más relevantes eran las inundaciones en el barrio San Bernardino. Las etapas de elegir el tipo de SUT más adecuado. Entonces, acá, pues teniendo en cuenta el análisis realizado en el estado del arte, donde se realiza una comparación de las ventajas y desventajas de cada tipo de SUTs considerados para este proyecto, básicamente lo que se hace es que se concluye que el más apto para el caso de estudio son las zanjas filtrantes, debido a que el espacio es reducido y cumple con la capacidad de disminución o pues de disminuir significativamente el agua de escorrentía. Y para la etapa de esquematización de SUTs más adecuado para la zona, entonces se muestra una visión de cómo sería el tipo de SUTs elegido según las características de la zona y de la implementación. Como herramientas de esquematización encontramos Revit, el cual tiene una metodología de trabajo colaborativa y hace uso del modelado paramétrico de objetos y elementos constructivos para la edificación. Por lo anteriormente mencionado, se escoge realizar una esquematización del sistema urbano de drenaje sostenible escogido para la zona mediante este programa, debido a la facilidad y estética que ofrece, además de permitir generar un render donde se muestre cada detalle de las zanjas de infiltración. Como resultados, pues tenemos los cálculos del terreno, donde tenemos los datos de la longitud del andén de 84.58 metros, el ancho del espesor del andén, el ancho de la zanja de 0.6 por un largo de 0.9, con una separación de 1.8 metros, lo cual nos da un área de la zanja de 2.16 metros. Aplicamos el cálculo del método racional para para conocer nuestra intensidad en la zona. Se usaron datos del periodo de retorno en años, la precipitación máxima de promedio anual en 24 horas, la duración de la lluvia y unos parámetros de ajuste de la regresión según nuestra región, los cuales pues son sacados de una tabla. em, de intensidad, duración y frecuencia para las regiones de Colombia. Esta tabla está ubicada en el manual de drenajes para carreteras. Y para nuestro caso encontramos em, los parámetros A, B, C, D específicos para la región andina, que es donde se encuentra ubicado nuestro proyecto. Encontramos que el área es igual a 2.16 a la menos 6 kilómetros cuadrados, con un coeficiente de escorrentía de 0.8, el cual fue también encontrado o seleccionado según la resolución 330 de 2017. También se tomaron los datos de una estación cercana a la zona de estudio donde se indican la precipitación máxima en 24 horas desde el año de 1934, donde los años con información incompleta o con muy bajo registro no fueron tenidos en cuenta. Después de aplicar la fórmula de intensidad para diferentes periodos de retorno, se obtuvo una intensidad de 212.419 y un caudal de 0.37 litros por segundo para nuestra zona. Como resultado de la esquematización, pues quisimos mostrar una vista en planta donde se da el detalle de la zanja y de la tubería de cómo sería el prototipo del SUTS que se propone implementar en la localidad de Bosa, mostrando pues su funcionamiento y cómo sería este conectado mediante tuberías con el fin de dirigir el agua recolectada al alcantarillado más cercano.
Para concluir, pues en primer lugar, pues mediante la investigación e indagación acerca de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, se logró identificar la variedad de tipologías existentes y determinar las más apropiadas para el objetivo del proyecto. Características importantes de los sistemas como sus ventajas y desventajas, lo cual nos permitió proponer y generar un esquema de zanjas filtrantes teniendo en cuenta sus propiedades y aptitudes para las necesidades que se presentan en la zona de estudio. Además, se adquirió un amplio conocimiento acerca de las necesidades de la localidad de Bosa, generado del acercamiento a una realidad alejada, donde las personas más desfavorecidas son invisibles y sobreviven en condiciones inapropiadas. Como segunda conclusión, tenemos el resultado de la página de la CAR, que se encontró una estación que brinda los valores de intensidad de precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno, siendo escogida para su cercanía a la zona y su fuente hídrica, la cual tiene en común con la localidad. Con esta información se obtuvo los datos intensidad, duración, frecuencia, que para este estudio se elige una intensidad con un periodo de retorno de 5 años y una duración de lluvia de 20 minutos, con los cuales se calcula un caudal para la zanja de infiltración igual a 0.37 litros sobre segundo. Por último, se logra concluir que el esquema propuesto en este proyecto es realizado mediante el programa de Revit, donde se permiten identificar sus características y se hace un acercamiento al funcionamiento del SUTS. Y pues que esta propuesta podría generar una mitigación de las inundaciones en temporadas de lluvias en la localidad de Bosa, más específicamente en el barrio San Bernardino, donde pues su población es la más afectada en temporadas de alta precipitación. Gracias por su atención. Gracias.